¿Qué pasa cuando lo inexplicable toca la puerta de tu conciencia? Cuando decidimos ignorar la cotidianidad y nos sumergimos súbitamente en un hálito cambiante de estados mentales y de percepción sin previo aviso, que inexplicablemente se postra delante de ti, donde lo cotidiano se vuelve entrañable, la muerte parece la única liberación inalcanzable a la mentira que ahora es tu existencia. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Bienvenidos a la segunda recopilación de relatos de nuestros seguidores. En esta ocasión integraremos 3 relatos creados por IA y algunos viejos que teníamos guardados. Con cada recopilación aumentamos el nivel de terror y suspenso. Esperamos que les guste y no olviden suscribirse a la página para llegar al final de este especial de octubre, que aún guarda sorpresas para nosotros. Que comiencen los relatos. En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Un cachorro en el sótano. Mami me dijo que nunca fuera al sótano, pero quería ver qué estaba haciendo ese ruido. Parecía un cachorro y quería verlo, así que abrí la puerta del sótano y bajé de puntillas. No vi ningún cachorro. Mamá me sacó del sótano y me gritó. Mami nunca me había gritado antes y me puso triste y lloré. Entonces mami me dijo que nunca más volviera al sótano y me dio una galleta. Eso me hizo sentir mejor, así que no le pregunté por qué el niño del sótano estaba haciendo ruidos como un cachorro o por qué no tenía manos ni pies. Lecciones nocturnas. Cuando mi hija tenía 2 años, la encontré girando tubos de toallas de papel atados con una cuerda en el aire. Le pregunté qué estaba haciendo. Ella dijo que estaba practicando con sus chacos. Estaba muy confundido ya que ella no tendría forma de saber qué eran. Le pregunté qué quería decir y me dijo que Adam le había dicho cómo hacerlos y le mostraba cada noche cómo usarlos. Continuó diciendo que Adam le dijo que practicara porque es posible que algún día necesite saber cómo defenderme. Me asustaba un poco, pero le pregunté cómo era Adam. Dijo que era alto, rubio y de ojos azules. Ella dijo: Mami, tú sabes cómo se ve, tú lo conoces. Murió de un dolor de cabeza. Tuve que salir de la habitación. Verás, 4 meses antes de que ella naciera, mi amigo alto, rubio, de ojos azules y profesional de las artes marciales, había muerto de un aneurisma cerebral a la edad de 27 años. No ha vuelto a hablar de él desde entonces, así que no estoy seguro si la asusté con mi reacción o si había completado sus lecciones. La silla mecedora de mamá. Cuando mi hermana Betsy y yo éramos niños, nuestra familia vivió durante un tiempo en una encantadora casa de campo antigua. Nos encantó explorar sus rincones polvorientos y treparnos al manzano del patio trasero. Pero nuestra cosa favorita era el fantasma. La llamábamos Madre, porque parecía muy amable y cariñosa. Algunas mañanas, Betsy y yo nos despertábamos, y en cada una de nuestras mesitas de noche encontrábamos una taza que no había estado allí la noche anterior. Madre las había dejado allí, preocupada de que tuviéramos sed durante la noche. Ella solo quería cuidar de nosotros. Entre los muebles originales de las casas había una silla de madera antigua que guardamos contra la pared más alejada de la sala. Cada vez que estábamos mirando televisión o jugando, mamá movía esa silla hacia adelante, al otro lado de la habitación, hacia nosotros.
A veces se las arreglaba para moverla hasta el centro de la habitación. Siempre nos entristecía volver a ponerlo contra la pared. Mamá solo quería estar cerca de nosotros. Años más tarde, mucho después de que nos mudáramos, encontré un viejo artículo en un periódico sobre la ocupante original de la granja, una viuda. Había asesinado a sus 2 hijos, dándoles a cada uno una taza de leche envenenada antes de acostarse. Luego se ahorcó. El artículo incluía una foto de la sala de la casa de campo, con el cuerpo de una mujer colgando de una viga. Debajo de ella, derribada, estaba esa vieja silla de madera, colocada exactamente en el centro de la habitación. ¿Comenzó a hacer algo de frío o soy solo yo? Celular extraviado. Anoche, un amigo me sacó de la casa para ver el acto de apertura en la noche de música de un bar local. Después de unos tragos me di cuenta de que mi teléfono no estaba en mi bolsillo. Revisé la mesa en la que estábamos sentados, el bar, los baños y, sin suerte, usé el teléfono de mi amigo para llamar al mío. Después de 2 timbres, alguien respondió. Soltó una risita áspera y colgó. No volvieron a contestar. Eventualmente lo dejé como una causa perdida y me dirigí a casa. Encontré mi teléfono en mi mesita de noche, justo donde lo dejé. Una voz extraña se escucha desde el fondo del cuarto de mi hijo. Soy una mujer de 40 años, profesional, y esta es mi experiencia paranormal. Han ocurrido otras últimamente, pero esta es la más significativa, relacionada con mi hijo de 2 años. Hace unas semanas estábamos cenando con mi esposo en la cocina. Nuestro hijo de 2 años se encontraba durmiendo una siesta tardía en su habitación. Desde la cocina podemos escuchar perfectamente cuando se despierta. Incluso podemos escuchar los sonidos previos al despertar, como moverse en su cama para quitarse las mantas. Todo en la casa estaba tranquilo y silencioso esa noche. Ni siquiera teníamos el televisor encendido. Mi esposo acababa de llegar a casa y yo me disponía a servir la cena. Básicamente estábamos disfrutando de un poco de paz antes de que nuestro hijo despierte. Entonces lo escuchamos. Primero, como decía antes, escuchamos los ruidos típicos que él hace antes de llamarnos. Da vueltas en su cama, se destapa y finalmente se sienta. Ahí es cuando habitualmente nos llama para que vayamos a buscarlo. Él suele pedir por mí o por mi esposo, indistintamente, pero esa noche no dijo papá o mamá, sino algo que hizo que se me helara la sangre. Malo. Mi esposo y yo lo escuchamos claramente. El tono de su voz era tenso, pero no como cuando se despierta de mal humor, sino más bien como cuando tiene miedo de algo. Los 2 fuimos hasta su habitación y lo encontramos sentado en su cama, totalmente despierto y tranquilo. De hecho, estaba de excelente humor. Soy fonoaudióloga y sé perfectamente que los niños pequeños suelen hablar cuando están solos. Muchas veces dicen cosas fuera de contexto. Ellos simplemente parlotean cosas inconexas, a veces refiriéndose a sus juguetes o cosas que les interesan. Nunca, sin embargo, lo había escuchado decir malo con tanta claridad e intencionalidad. Mi esposo también escuchó lo mismo, pero al encontrar a mi hijo tan calmado, lo atribuimos a uno de sus balbuceos. Más tarde esa noche, mi esposo y yo estábamos en la cama. Nuestro hijo dormía en su habitación, contigua a la nuestra, por lo que también podemos escuchar claramente cuando él se despierta. Entonces, escuchamos su vocecita, manteniendo un diálogo sumamente inquietante. Malo, dijo. 5 segundos de silencio. No me gusta. En ese momento se oyó otra voz, masculina, distorsionada, como si proviniera de un aparato de radio o algo así. Dijo, ven aquí. Mi hijo respondió con ese tono de resignación que utiliza cuando recibe alguna reprimenda. Bueno, entonces se oyó un ruido seco, como el de un objeto que cae al suelo. Mi esposo y yo salimos disparados hacia el cuarto de nuestro hijo. Lo encontramos tratando de bajar de la cama, con los piecitos en el aire. Uno de sus muñecos, colocado en un estante a buena altura,
lo suficiente como para que no pueda alcanzarlo por sí solo. Estaba caído. Nuestra casa es vieja y han sucedido algunas cosas extrañas, pero nada como esto. Solemos tener semanas de alta actividad y luego meses sin ningún suceso. Por mi profesión, sé que los niños tienen una tendencia a balbucear o simplemente a repetir frases aleatorias sin contexto, especialmente en el proceso de volverse verbales, cuando el cerebro todavía está en desarrollo y las facultades del habla pueden dispararse sin motivo alguno. De hecho, atiendo a muchos niños que despiertan en medio de la noche y simplemente hablan, lo cual suele aterrorizar a los padres, aunque lo cierto es que es perfectamente normal que los niños practiquen sus nuevas palabras en privado. Todo esto explica el parloteo de mi hijo, pero no la otra voz, ese espeluznante "ven aquí", en el que evidentemente había una nota de enojo. La voz pudo haber sido cualquier cosa, incluso mi propio cerebro, tratando de darle contexto al parloteo de mi hijo. Es la forma en la que me sentí cuando escuché ese "ven aquí", lo que me aterroriza. Sentí un miedo profundo, físico, como cuando todos tus músculos se tensan esperando recibir un golpe o algo así. Durante los días siguientes, mantuve una especie de guardia nocturna en la habitación de mi hijo, hasta donde el sueño me vencía. Nunca más volví a escuchar nada extraño. Sin embargo, cada vez que oigo que mi hijo comienza a despertarse, en cualquier momento del día, me paralizo, como si de algún modo esperara volver a escuchar esa voz. El hombre del sombrero y la niña que lo acompaña. Soy de una localidad pequeña del estado de Jalisco. Hasta los 9 años tuve una amiga imaginaria. Se llamaba Sara. Tenía aproximadamente entre mi edad y no más de 11 años. Era rubia, de ojos verdes y usaba un vestido blanco. Cuando nos mudamos empecé a tener experiencias muy extrañas. La figura de un hombre, una figura sombría con sombrero de copa, comenzó a aparecer en mi cuarto. Todavía hoy puedo imaginarlo con lujo de detalles, parado en una esquina de mi cuarto, mirándome. Lo curioso es que cuando el hombre del sombrero aparecía, también lo hacía Sara. Yo sabía, sin poder explicarlo, que mi amiga imaginaria me protegía. Una vez, estando en mi cuarto, sentí que el hombre del sombrero estaba como materializándose en un rincón. Enseguida apareció Sara, sentada al borde de mi cama. Me hizo pensar en un perro guardián o algo así. Era como una barrera entre el espíritu maligno y yo. Pero esta vez el hombre del sombrero hizo algo que nunca había hecho hasta entonces. Abrió los ojos. Eran ojos rojos, brillantes. El resto de la cara estaba en sombras. De repente, empezó a sacudirse en silencio, como si temblara, y comenzó a avanzar hacia la cama. Sara se incorporó. Levantó una mano, interponiéndose, y cuando el hombre del sombrero y mi amiga imaginaria se tocaron, los dos desaparecieron. Lo peor ocurrió unos años más tarde. Yo tenía por aquel entonces unos 20 años, y entré en la habitación de mi hermana más pequeña, de 8 años en ese momento. Parecía aterrorizada. No quiso decirme mucho, pero con el tiempo logré que me contara que veía una figura sombría, con un sombrero de copa, en su cuarto, pero que su amiga imaginaria la protegía. Su nombre no era Sara, sino Sandra. Creo que es importante aclarar que yo nunca le había contado a mi hermana mis propias experiencias. Nunca lo hice con nadie en realidad. Para terminar, otro dato que tal vez resulte de interés, en una reunión con excompañeros del colegio, ahora tengo más de 40 años, una amiga mencionó algo, a modo de chiste, sobre una amiga imaginaria que tenía otra de las chicas. Conclusión, más de la mitad de las personas, unas 9, tal vez más, habían tenido algún tipo de experiencia con una amiga imaginaria llamada Sara, o Sandra, o Silvia, y con un hombre que usaba un largo sombrero de copa. Todos, al igual que yo, dejamos de verlos alrededor de los 11 años. El hombre del sombrero es un arquetipo común de los sueños. Suele ser percibido mayormente por las mujeres. De hecho, hay muchos registros de mujeres que aseguran tener sueños recurrentes con un hombre alto, vestido de negro, con un sobretodo largo y un sombrero que le cubre parcialmente los ojos.
cuando los muestras son de un rojo intenso. Esta presencia despide un fuerte sentimiento de maldad. Los sueños terminan abruptamente, cuando la figura se acerca y dice, en términos que pueden variar: tengo algo muy importante que decirte. Esta entidad, ya sea onírica, arquetípica o de origen sobrenatural, también suele ser percibida en la vigilia. Normalmente se manifiesta en una absoluta inmovilidad, de pie en algún rincón de la casa. Muchos aseguran que su cuerpo es extraño, como si no tuviera piernas y su torso flotara en el aire. Sus ojos están ocultos debajo del ala del sombrero, y no hace mucho más que estar ahí, realmente. Sara, en cambio, es más activa. Todos los testigos le atribuyen un vestido blanco, antiguo, casi victoriano, con el cabello rubio y recogido con un lazo azul. Es frecuente que aparezca en varios lugares de la casa, no solo en los rincones y esquinas, y que interactúe cotidianamente con los pequeños. No es que juegue exactamente con ellos. De hecho, parece preocupada y ansiosa. Su presencia muchas veces anuncia la manifestación del hombre del sombrero. Que tanta gente experimente el mismo fenómeno en diferentes lugares del mundo, en diferentes épocas, no es del todo atípico. Tampoco que esas experiencias comiencen alrededor de los 7 años y se detengan entre los 11 y 12 años. ¿Y tú, has tenido alguna experiencia que involucre a estos dos entes de la oscuridad? En cualquier momento y en cualquier lugar donde te encuentres, podrías vivir algo antinatural, el descubrimiento permanente de lo desconocido. Orquilax de Jade y el pueblo etéreo. La que alguna vez se denominada pacífica ciudad de Orquilax de Jade yacía acurrucada bajo un cielo ominoso, sus calles envueltas en un espeluznante silencio. Se murmuraba que cuando la luna se pusiera roja como la sangre, los antiguos horrores despertarían de su letargo y reclamarían el mundo como propio. En la fatídica noche, mientras la luna carmesí se cernía sobre ellos, los residentes del pueblo se acurrucaron dentro de sus casas, temblando con un terror sin nombre. Las sombras bailaban a la luz parpadeante de la lámpara, susurrando terrores indescriptibles que acechaban más allá del ámbito de la comprensión humana. En el corazón de Orquilax, un pequeño grupo de almas valientes se reunió dentro de la antigua biblioteca, buscando consuelo en el conocimiento. El olor a humedad de los libros llenaba el aire, sus páginas eran una puerta de entrada a reinos olvidados. Impulsados por la desesperación, se volcaron sobre tomos arcanos, buscando desesperadamente respuestas al enigma que asolaba su ciudad. A medida que profundizaban en el conocimiento prohibido, sus mentes se llenaron de visiones de entidades cósmicas insondables. Tropezaron con textos crípticos que hablaban de un ritual blasfemo, una invocación que rasgaría el tejido de la realidad y desencadenaría un horror inimaginable. Impulsados por una mezcla de morbosa curiosidad y un deseo desesperado de salvar su ciudad, el grupo se embarcó en una peligrosa búsqueda en las 5 esquinas del mundo para desenterrar los artefactos necesarios y realizar el ritual. Cada paso adelante los acercaba más a la locura, su control sobre la realidad se desvanecía con cada día que pasaba. A través de traicioneros viajes a ruinas olvidadas y encuentros con ocultistas trastornados, el grupo finalmente reunió los componentes rituales. En la oscuridad de la noche, bajo un remolino de estrellas, se prepararon para realizar lo impensable. Mientras el encantamiento final resonaba a través de la noche, una grieta se abrió en el cielo, revelando fauces de zarcillos retorciéndose y ojos que desafiaban la comprensión. Liberado de su prisión cósmica, a su presencia malévola inundó cada calle y callejón. La realidad misma comenzó a desmoronarse, la cordura se desmoronó como un pergamino quebradizo. Las sombras se alargaron, retorcidas en formas grotescas que ansiaban almas mortales. La locura se apoderó en forma de luces verdes y azules que trastornaban lo que tocaban, convirtiendo las mentes que alguna vez fueron racionales en recipientes de locura farfullate. En el caos, el grupo de almas desesperadas que se habían atrevido a convocar a la abominación se dieron cuenta de la magnitud de su error.
No habían salvado su ciudad, sino que habían sellado su perdición. El arrepentimiento se mezcló con el terror cuando se convirtieron en marionetas, controlados por fuerzas más allá de su comprensión. Y así, Orkilax se perdió para siempre ante el horror cósmico que se había despertado. La luna carmesí continuó arrojando su luz siniestra, un recordatorio inquietante del descenso del pueblo a la locura y el reinado eterno de las antiguas entidades malévolas que ahora lo reclamaban como propio. Olvido y espera. En el salón tenuemente iluminado de una majestuosa mansión victoriana, Lady Amelia Somerset estaba sentada sola, con el corazón oprimido por la tristeza. La gran propiedad, una vez vibrante y llena de risas, se había convertido en un caparazón desolado desde el fallecimiento de su amado esposo, Lord William Somerset. En esta noche cargada de niebla, Lady Amelia se encontró perdida en sus recuerdos, sus delicados dedos trazando los intrincados patrones en su pañuelo de encaje. De repente, un escalofrío se deslizó en la habitación, extinguiendo las llamas parpadeantes en el hogar. El aire se espesó con una presencia de otro mundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Por el rabillo del ojo, Lady Amelia vislumbró una figura fugaz, etérea y translúcida. Un espectro vestido con un vestido de novia hecho jirones estaba en el umbral, con su mirada lúgubre fija en ella. Se le cortó la respiración al reconocer el rostro fantasmal de Lady Beatrice, la primera esposa de Lord William, que había tenido un final trágico. La forma fantasmal se acercó, susurrando palabras fragmentadas de amor y angustia. La habitación se llenó de un inexplicable aroma a rosas, la flor favorita de Lady Beatrice. Temblando, Lady Amelia extendió la mano, su mano temblando mientras rozaba la piel fría y etérea de su predecesora. En ese momento, los límites entre los vivos y los muertos se desdibujaron. El dolor y el anhelo de Lady Beatrice trascendieron la tumba, entrelazándose con el propio dolor de Lady Amelia. Sintió una conexión inexplicable con este espíritu, como si sus almas estuvieran unidas por una sensación compartida de pérdida. A medida que la noche se hizo más profunda, Lady Amelia escuchó atentamente el relato fragmentado de Lady Beatrice. Las trágicas circunstancias de su muerte, las promesas de amor incumplidas y el anhelo de reunirse con Lord William. Era una historia de angustia y asuntos pendientes, que acechaba hasta las mismas paredes de la mansión. Impulsada por la compasión y el deseo de traer paz al alma atormentada, Lady Amelia se embarcó en un viaje para desentrañar los secretos que unían a Lady Beatrice con el reino de los mortales. Estudió minuciosamente diarios antiguos, buscó el consejo de médiums enigmáticos y profundizó en la historia olvidada de la mansión. Con cada revelación, el velo de dolor que rodeaba a Lady Beatrice comenzó a levantarse. Los esfuerzos incansables de Lady Amelia sacaron a la luz una injusticia olvidada hace mucho tiempo. Beatrice murió olvidada, arrumbada como mueble viejo en esta casa debido a una extraña enfermedad. William la amaba, pero no podía arriesgar a sus hijos, que hoy en día eran personas de bien y Lady Amelia los conocía. Una verdad que se había ocultado durante décadas sería revelada. Los gritos de angustia del espíritu se convirtieron en susurros de gratitud mientras Lady Amelia trabajaba para corregir los errores del pasado. Finalmente, una noche de luna, dentro de los muros de la gran mansión, Lady Amelia se paró al lado de la tumba de Lady Beatrice, acompañado con sus dos hijastros. Recitó encantamientos antiguos, ofreciendo oraciones por perdón y liberación de parte de los hijos de Lady Beatrice. Una suave brisa susurraba entre los árboles, trayendo consigo una sensación de serenidad. En un estallido de luz brillante, la aparición de Lady Beatrice se desvaneció lentamente, su espíritu torturado finalmente encontró consuelo en el abrazo de sus hijos y el descanso eterno. La mansión pareció exhalar, liberando el peso de su pasado embrujado. Lady Amelia, cambiada para siempre por su encuentro con el reino espectral, encontró consuelo al saber que había cerrado un espíritu inquieto. Y los hijos de Lady Beatrice por fin sabían la verdad de su madre y como no los abandonó, nunca lo hizo. La gran propiedad, una vez envuelta en tristeza, comenzó a resonar con la risa y la alegría de los vivos una vez más. Y con el paso de los años, la historia de la valentía y la compasión de Lady Amelia se convirtió en una leyenda susurrada, entrelazada para siempre con los ecos fantasmales de una época victoriana desaparecida hace mucho tiempo.
En las profundidades de la selva Quiroga. En las profundidades de la selva Quiroga, un cazador solitario llamado Emilio se aventuró en el denso follaje. Armado con un rifle desgastado y un corazón endurecido por años de supervivencia, buscó al escurridizo jaguar que lo había perseguido y atormentado en sueños. Emilio era un hombre de la tierra, curtido por las duras realidades de la naturaleza. Había sido testigo de la belleza salvaje de la jungla, pero también de su crueldad despiadada. La jungla se había apoderado de su familia, dejándolo con sed de venganza y la determinación de domar las fuerzas salvajes que le habían robado a sus seres queridos. A medida que los días se convirtieron en semanas, Emilio se adentró más en el corazón de la selva. La cacofonía de cantos de pájaros y el susurro de criaturas invisibles llenaron sus oídos, sus sentidos se intensificaron con cada paso. Se esforzó más allá de sus límites físicos, impulsado por un deseo insaciable de enfrentarse a la bestia que lo había eludido durante tanto tiempo. Una tarde fatídica, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Emilio se encontró cara a cara con la criatura que había perseguido con determinación inquebrantable. El jaguar, con su elegante pelaje brillando en la luz mortecina, le devolvió la mirada con ojos ámbar que contenían una sabiduría primaria. El tiempo pareció congelarse cuando Emilio y el jaguar se miraron fijamente. Fue una batalla de voluntades, un acuerdo tácito entre depredador y presa. En ese momento, Emilio sintió un extraño parentesco con la criatura, un reconocimiento de su existencia compartida en este reino indómito. Pero la jungla era una amante implacable y, mientras Emilio vacilaba, el jaguar se abalanzó a la velocidad del rayo. Los reflejos del cazador se activaron, sus dedos apretaron el gatillo en un intento desesperado por proteger su propia vida. Un disparo ensordecedor resonó a través de la jungla, rompiendo la tranquilidad. El cuerpo del jaguar se estrelló contra el suelo, su sangre vital se filtró en la tierra húmeda. Emilio se quedó congelado, sus manos temblaban, sus ojos fijos en la forma sin vida ante él. En ese momento, una profunda comprensión se apoderó de Emilio. Se había convertido en la misma fuerza que había buscado conquistar, el depredador despiadado que tomaba sin remordimiento. La jungla había reclamado su debido sacrificio exigiendo en la búsqueda del poder y la dominación. Atormentado por la culpa y una sensación de pérdida, Emilio se retiró de la jungla, cambiado para siempre por su encuentro. Los ecos de sus acciones resonaron en su mente, atormentando sus pensamientos como los inquietantes gritos de criaturas invisibles. Emilio regresó a su pueblo, un hombre quebrantado, su espíritu domesticado por la misma naturaleza salvaje que había buscado conquistar. Compartió su historia con aquellos dispuestos a escuchar, una advertencia sobre la delgada línea que separa a la humanidad de las fuerzas indómitas de la naturaleza. Pasaron los años y la historia de Emilio se desvaneció en la memoria colectiva del pueblo. Pero la selva permaneció, un testimonio eterno de la fragilidad del dominio del hombre sobre la naturaleza. Y dentro de sus profundidades, perduraba la presencia fantasmal del jaguar asesinado, un recordatorio del delicado equilibrio entre la vida y la muerte, el poder y la humildad, que existía en el corazón de cada alma humana. Relatos de nuestros seguidores. Debajo de la cama. Mi nombre es Clara, y esta experiencia tiene algunos años, bastantes, de hecho, pero nunca he podido quitármela de la cabeza. Es una de esas cosas que se quedan contigo de por vida, pero no estoy segura de querer olvidarla. Sí, sé que puede ser difícil de entender. Tampoco fue una experiencia que podría calificar de aterradora. El miedo estuvo presente, desde luego, pero no fue la emoción más intensa que sentí. La tristeza que me produjo fue mucho peor. Sucedió hace algunos años. Acababa de terminar una relación de pareja muy conflictiva. Aquellos que hayan atravesado una de estas relaciones tóxicas seguramente entenderán a qué me refiero cuando digo que no estaba atravesando un buen momento, ni siquiera después de haberme liberado de toda esa negatividad y agresividad. Después de pasar unos meses en casa de mis padres, conseguí alquilar un departamento.
Era la primera vez que viviría sola. Quiero aclarar que el departamento no era para nada acogedor ni de cerca. Era espacioso y en buenas condiciones edilicias, pero necesitaba mucho trabajo. Las paredes estaban descascaradas, la iluminación era propia de una película de terror y la calefacción no funcionaba. Yo misma me encargué de pintar y poner el lugar en orden. El resultado no fue perfecto, pero mejoró mucho el aspecto del lugar. El único problema era la calefacción. El sujeto que vino a repararla logró hacerla funcionar apenas un par de horas. Esto sucedió 2 veces antes de mudarme. Durante el proceso de pintar el departamento noté algo que no había advertido en mis visitas anteriores con el agente de la inmobiliaria. El departamento era frío, gélido. Aunque todas las ventanas estuviesen cerradas, uno sentía de repente una ráfaga de aire frío, sin origen aparente, golpeándote en la cara y haciéndote temblar, literalmente. El día de la mudanza conseguí que el encargado del edificio le echara una mirada a la maldita calefacción. La instalación era vieja y probablemente obsoleta, pero logró hacerla funcionar. Pasé ese primer día intentando acomodar mis pertenencias, pero también con esta sensación de opresión, como si estuviese siendo observada todo el tiempo. Realmente era muy molesto, pero se lo atribuía a mi nerviosismo por estar en un sitio completamente nuevo, donde hasta las sombras que proyectan los objetos son desconocidas. Las primeras noches realmente no percibí mucho más que esto. Estaba agotada, y creo que si hubiese entrado un intruso no lo habría escuchado. Supongo que la primera experiencia se produjo la tercera o cuarta noche en el departamento. Estaba acostada en la cama, tapada hasta las orejas porque la calefacción había dejado de funcionar. Estaba a punto de quedarme dormida, cuando sentí un leve peso en el colchón, como si éste se hundiera ligeramente a mis pies. Creo que es importante aclarar que no tengo gatos, ni mascotas por tal caso. No le presté demasiada atención. Departamento nuevo, cama nueva. Bueno, es lógico que todo se sienta un poco extraño. Por otro lado, no sentí miedo, sino una ligera inquietud, como si percibiera lo que estaba pasando, pero sin atribuirle un origen paranormal. De repente, sentí un movimiento brusco debajo de las colchas, y algo frío que me rozaba la pierna. Me incorporé de inmediato. Creo que ahogué un grito. Encendí la luz y retiré las colchas. Nada. Esa noche no ocurrió nada más. Al día siguiente, volví a comunicarme con el encargado del edificio. A esa altura, el tipo probablemente me odiaba. Vino a la tarde y reparó nuevamente la calefacción. Durante una semana, aproximadamente, no ocurrió nada destacable. Solo este frío repentino, esta ráfaga de aire helado, que a veces sentía en ciertos lugares del departamento. Una noche, justo antes de irme a la cama, la calefacción volvió a averiarse. En unos minutos la temperatura bajó bruscamente en todo el departamento. Ya era tarde, y no había mucho para hacer al respecto, así que me fui a acostar. Entonces sucedió esto que no puedo calificar simplemente de aterrador, porque la principal emoción que me produjo fue una profunda tristeza. De nuevo, sentí que el colchón volvía a hundirse, solo apenas. Esta vez no me moví, ni me alarmé. Me quedé quieta, tratando de agudizar mis sentidos. Claramente había algo con cierto peso, muy poco, por cierto, subiéndose a la cama conmigo. Sentí, además, que las colchas se abultaban ligeramente. En mi infancia tuve gatos, y la sensación era bastante parecida, quiero decir, cuando un gato busca la forma de meterse debajo de las sábanas. Permanecí inmóvil, pero alerta, mientras este pequeño bulto se arrastraba debajo de las colchas. Sentí, como la primera vez, algo frío ahí abajo, algo helado, como un pequeño bloque de hielo, pero de una textura suave. Esta vez no solo me rozó la pierna, sino que la abrazó. Entonces escuché una vocecita apagada, asustada y temblorosa, algo susurra debajo de la cama. No me produjo miedo, sino mucho dolor y tristeza, a tal punto que ni encendí las luces ni traté de ver qué había allí abajo. Solo me quedé inmóvil, dejando que se abrazara a mi pierna. La vocecita susurró: «Mami, tengo frío». Un ser encapuchado me ha perseguido por años.
No es fácil para mí resumir esta historia. Tiene muchos matices, y sobre todo muchos episodios. Supongo que la mejor manera de empezar es por el principio. Desde que era muy chico, probablemente desde los 11 años, comencé a sentir una presencia. De vez en cuando la vislumbraba por el rabillo del ojo, pero nunca veía nada directamente. Por lo general, era como una figura oscura que pasaba frente a la puerta de mi habitación o una mano que se asomaba por una esquina, señalándome. La mayoría de las veces solo era eso, una imagen que desaparecía cuando la miraba directamente. A esta figura encapuchada parecían gustarle las esquinas del techo, me refiero a los ángulos entre las paredes y el techo. Se sentía como si, al mismo tiempo, me estuviese acechando y escondiéndose detrás de mí. Cuando pasaba debajo de él, experimentaba la sensación de que la entidad se desprendía de la esquina y flotaba ligeramente detrás mío. Nunca se sintió como una presencia amenazadora, al menos al principio, pero incluso a mi edad me daba cuenta de que se trataba de una entidad oscura. Muchos probablemente se rían de esto, o hasta lo consideren una mentira o el producto de la imaginación exacerbada de un chico, pero para ser sincero con ustedes tengo que decir que el aspecto de esta entidad era bastante estereotipada. Si tengo que compararla con algo serían los espectros del anillo de la película El Señor de los Anillos, ya saben, una figura negra, sin rasgos, cubierta por una capucha oscura y una especie de vestimenta de monje negro. Lo sé, un poco tonto. Siempre pensé que probablemente había tomado una forma que me asustara. Por aquel entonces estaba aterrorizado con los espectros del anillo. Honestamente, cuando era niño asumí que todas estas experiencias podían ser parte de mi imaginación, pero nunca lo creí del todo. Tuve una crianza tradicionalmente católica, con lo cual mis padres siempre me infundieron la idea de que estas cosas no podían lastimarme, incluso si fueran reales. De todos modos, a medida que fui creciendo, las experiencias comenzaron a volverse más y más intensas, a tal punto que llegué a pensar que tal vez mi estado mental tenía algo que ver con todo esto. Aunque suene absurdo, comencé a aceptar a esta entidad encapuchada como una parte más de mi vida, una parte de la que naturalmente no hablaba con nadie además de mis padres. A los 22 años me fui a vivir solo, y dejé de verla durante un tiempo. Pero esa vieja sensación de que había algo extraño acechándome regresó, y también los episodios donde vislumbraba una figura negra con capucha en algún rincón del departamento. Pasaron algunos años más tarde sin aumentar la actividad. Empecé a salir con la chica que ahora es mi esposa. Para esta época había aprendido a ignorar por completo a esta presencia, o mejor dicho, a esta sensación de una presencia, porque había dejado de verla. Alrededor de este tiempo tuve mi único sueño relacionado con esa cosa. En el sueño, lo vi plenamente por primera vez, típica figura de capa negra. Se me apareció y nunca habló, pero de alguna manera supe lo que estaba tratando de decirme. De todas formas, en el sueño me mostró, desde su punto de vista, la forma en la que se mostraba a otras personas. Muchas veces aparecía como lo había hecho conmigo, una figura negra, encapuchada, pero otras, se mostraba como una especie de masa o humo negro, sin forma humana definida, o bien como un hombre alto y oscuro con sombrero. De repente, siempre dentro del sueño, la figura encapuchada levantó un dedo esquelético, de un tono grisáceo, me señaló directamente al rostro y avanzó hacia mí. En ese momento me desperté. Creo que no hace falta decir que esa pesadilla realmente me perturbó. Ya le había contado a mi novia que esta cosa había estado siguiéndome desde que era chico, de modo que no le dio demasiada importancia al sueño, hasta que ella misma lo vio. Sucedió alrededor de una semana después del sueño. Mi novia estaba durmiendo a mi lado. Era tarde, y yo estaba viendo una película en mi computadora. Entonces, por el rabillo del ojo detecté a la figura encapuchada colgando de la esquina del techo, cerca de la puerta. Esto puede sonar raro, pero estaba tan acostumbrado a esa presencia que no le presté atención, simplemente continué viendo la pantalla de mi notebook. De repente, mi novia se despertó sobresaltada y me miró con un destello de terror absoluto en sus ojos. Le pregunté qué pasaba, e inmediatamente señaló hacia la esquina del techo donde estaba la figura y dijo: ¿Qué era eso? Al ver el terror en su mirada decidí tranquilizarla.
Lo sé. No fue demasiado honesto de mi parte. Le dije que seguramente había quedado influenciada por mi anterior pesadilla y que no había nada colgando del techo. No se lo tragó, pero no mencionó nada más sobre el asunto esa noche. Yo, por mi parte, estaba más aterrorizado que nunca. En el pasado le había contado a mis padres sobre mis experiencias, pero esta era la primera vez que alguien más sentía lo mismo, y además ella había señalado exactamente el lugar donde la figura encapuchada estaba colgando. A la mañana siguiente, durante el desayuno, dejé que fuera ella la que abriera el tema. Si quería hablarlo, perfecto, me sentía dispuesto a hacerlo, pero de ningún modo quería presionarla en este sentido. Comenzó a preguntarme detalles sobre mis experiencias anteriores, cosas que solo preguntaría a alguien que también vio la misma figura. Quiero decir, eran preguntas muy específicas. Después de un par de horas de charla me confesó que lo que realmente la había asustado no era la figura. Según me contó, al despertarse y ver la figura encapuchada, esta desapareció. Solo llegó a vislumbrarla un instante realmente, algo bastante parecido a lo que me ocurría a mí. El verdadero miedo la asaltó cuando volteó la cabeza y me miró. Dijo que mi rostro estaba cubierto de extrañas marcas negras, como arañazos. Dijo que solo estuvieron allí durante un segundo o dos. Esa noche fue el pico de terror de mis experiencias con mi espectro del anillo. Han pasado unos cuantos años desde ese episodio. Ahora solo siento la presencia un par de veces al año, pero se ha vuelto tan poco frecuente que realmente no puedo afirmar si lo estoy sintiendo o simplemente imaginándolo. Pude leer su publicación sobre la agente sombra, clasificación y mitificación. Eso me motivó a mandarles esta historia y preguntarles: ¿alguien más ha tenido una experiencia similar a la mía? El fantasma de una niña nos persigue. Mi novia y su familia viven en una casa bastante vieja. Creo que escuché decir que tiene más de 100 años. No es como esas casas embrujadas de las películas de terror, quiero decir, no es una gran mansión antigua, sino una casa vieja, en buenas condiciones, pero vieja. No sé si esto tendrá alguna importancia para la historia, pero me pareció importante mencionarlo. Desde que empecé a salir con ella, hace más de 2 años, tanto sus padres como su hermana, todos en la familia realmente, me contaban estas historias de fantasmas y experiencias paranormales que habían tenido en la casa. Nunca he creído en fantasmas, supongo que sigo sin creer, pero sí le creo a mi novia. De todos modos, mi novia y su hermana son las que más han visto a este fantasma, o lo que sea. Ambas sostienen que ocasionalmente ven a una niña con un vestido blanco caminando por los pasillos o entrando y saliendo de las habitaciones. He visto rasguños en las piernas de mi novia y de su hermana, y estos siempre aparecen al azar durante la noche. También me han dicho que suelen escuchar voces en la casa, y a veces el llanto de la niña del vestido blanco. Personalmente, nunca he tenido ningún tipo de experiencia paranormal en esa casa. Digamos que mi participación en esta historia es bastante secundaria. Hace unas semanas, a eso de las 11 de la noche, mi novia y yo estábamos en su habitación guardando algunas pertenencias en cajas. En unos días nos mudaríamos juntos, de modo que su cuarto estaba prácticamente vacío. En cierto momento, mi novia empezó a mirar al otro lado de la habitación de una manera muy extraña. Al principio, pensé que estaba tratando de enfocar su audición, como si alguien la estuviera llamando. No sé por qué, pero me salió a hacer una broma tonta al respecto. Y dije: ¿otra vez la niña del vestido blanco? Nunca olvidaré la mirada que me lanzó. Sus ojos estaban cubiertos de lágrimas y parecía que estaba asustada más allá de lo normal. Le pregunté qué le pasaba y no me respondió nada durante unos minutos. Finalmente me dijo que escuchaba que una voz la llamaba por su nombre, más precisamente la voz de una niña. Traté de calmarla, pero realmente no tenía mucho para decir, y menos aún para hacer. Recorrí el cuarto, miré debajo de la cama y revisé el armario para asegurarle que no había nadie más en la habitación además de nosotros. Le pregunté si, además de haber escuchado la voz, había visto algo. Respondió que no, pero dijo que la voz sonaba como si alguien estuviera a su lado susurrándole su nombre al oído, una y otra vez.
Luego le pregunté si esto había sucedido antes y ella dijo que sí. Le pregunté si pasaba a menudo, y ella dijo que solo sucede cuando cambia algo de lugar en su habitación. La última vez que esto sucedió, dijo, fue hace unos meses atrás, cuando reorganizamos por entero su habitación, movimos la cama, un escritorio, espejos, y todo, y escuchó la misma voz llamándola por su nombre. Nunca la había visto tan asustada en los 2 años que hemos estado juntos, pero después de un rato se tranquilizó. Evidentemente ya había lidiado con el problema en el pasado. Les escribo desde el departamento en donde actualmente mi novia y yo vivimos juntos. Ella está durmiendo. Hace unas horas, al salir del baño, la encontré parada en el pasillo, completamente petrificada, con la mirada perdida y los ojos llenos de lágrimas, básicamente con la misma expresión ausente que había visto en su dormitorio aquella noche. ¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Es posible que el espíritu de la niña del vestido blanco la haya seguido hasta nuestra nueva casa? Las vidas alcanzadas por el flujo inconsciente e insostenible de la irregularidad en la que nuestra realidad se mantiene danzando al ritmo de una naturaleza vibratoria, nos puede alcanzar a todos.